Buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión del Seminario Universitario de la Cuestión Social, como lo habíamos anunciado, con una presentación que harán para nosotros Pablo Enrique Llanes Rizo, quien es actualmente el director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, y el doctor Julio Volvinic, pues conocido de todos nosotros, profesor e investigador muy destacado en el tema, miembro del Consejo de Evaluación de EvalúaDF y desde luego pues miembro de nuestro seminario desde sus inicios. La idea de organizar esta presentación, pues bueno, estaba establecido desde hace meses, pero después de que tuvimos aquí nuestra presentación y discusión de las estimaciones y evaluaciones del Coneval, creímos que sería muy pertinente que pudiéramos también pasar revista a los hallazgos y metodologías, entiendo, que han puesto en práctica los colegas y amigos de EvalúaDF. Entonces vamos a escuchar primero a Pablo Llanes y luego escucharemos a Julio Volvinic, y como siempre, después de esto, pues abriremos la lista de intervenciones para tratar de terminar como tratamos de hacerlo siempre, alrededor de las 8 de la noche. Pues gracias Pablo y Julio, bienvenidos como siempre y te escuchamos, Pablo. Bien, quería anunciar, perdón, que nunca sé cómo decirlo, pero estamos conectados vía internet con el resto del mundo, como dice Naeli, y además pues estamos grabando la presentación como lo hemos hecho ya desde hace un tiempo, porque estamos conformando un archivo de nuestras conferencias y reuniones para, bueno, por lo pronto para fines de uso de la especialidad en desarrollo social, pero yo creo que para el uso, en realidad, una vez que tengamos esto organizado, será para el uso pues de todos los usuarios, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, Pablo, te escuchamos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rolando. Además, aprovechamos pues para felicitar al seminario por la constitución del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que yo creo que es un tema de enorme relevancia, también por tu nombramiento, por supuesto, y pues es un paso en la consolidación y profundización institucional de este espacio. Entonces nos parece una cosa muy provechosa, muy buena, y nos alegra que así sea. Como ustedes saben, EvalúaDF es un organismo público descentralizado del gobierno de la ciudad que tiene entre sus obligaciones de ley hacer procesos de medición periódica de la pobreza, la desigualdad y el grado de avance en el ejercicio y goce de los derechos sociales en la ciudad, además de todo lo que es el proceso de evaluación de la política social, los programas sociales. Y hace más o menos un año tuvimos oportunidad de hacer también aquí una exposición de las principales conclusiones a las que habíamos llegado, y estamos trabajando todo el tema de medición de pobreza, desigualdad y grado de desarrollo social desde una perspectiva territorial. Es por eso que constituimos y ya presentamos el índice del grado de desarrollo social, ya no de marginación, sino de grado de desarrollo social de las unidades territoriales del Distrito Federal. Ese está disponible en la página. Las 1.352 unidades territoriales de la ciudad fueron medidas, un programa de trabajo que llevaron a cabo el doctor Sánchez Almanza y el doctor Volvinic, y ese estamos en proceso de actualización con la liberación ya de los microdatos por parte de INEGI 2010. Y estamos en el proceso de la medición de pobreza y desigualdad en la ciudad y la construcción de la nueva metodología y las nuevas herramientas. Cuando arrancamos esto, nos dimos cuenta que una de las primeras tareas a hacer es la actualización de la canasta normativa de satisfactores esenciales, que está ya muy rezagada en sus bienes, en los hábitos de consumo, en las magnitudes del mismo, etcétera. Y esto que se va a presentar ahora, que es el proceso de construcción de la nueva metodología, es un proyecto muy amplio, muy ambicioso, que aterrizará pronto
en una nueva canasta normativa de satisfactores esenciales de la ciudad, en donde se está combinando el tema de opinión social y juicio experto, que es una cosa muy importante. Es decir, no solo es un grupo de gentes que se reúnen para decidir qué es lo esencial, sino que se levantó una encuesta de percepción y acceso a los satisfactores esenciales de la ciudad. Este año se va a levantar la segunda, para saber qué es lo que la sociedad del Distrito Federal considera que es esencial. No solo qué es lo que se considera en términos de un listado predeterminado. Y lo que eran los temas en debate, se llevaron una metodología participativa de grupos focales. Qué sé yo, el tema, lo tengo presente, del horno de microondas. La mitad de la población considera que es esencial, la mitad de la población considera que no es esencial. Y entonces lo que se hizo fue constituir grupos de enfoque, grupos focales, para pues dirimir qué es lo que se considera esencial y qué no. De la misma manera se está construyendo la nueva canasta alimentaria del Distrito Federal, que tiene que ver no solo con los contenidos nutricionales de los alimentos, sino también con los usos sociales de la alimentación, porque tú puedes sacar una canasta que supuestamente es óptima, pero que socialmente no es aceptada, y por ende difícilmente va a cumplir una función normativa y difícilmente va a poder reflejar con exactitud los tipos de consumo real y los ingresos necesarios para ello. Entonces, lo que vamos a presentar tiene que ver con este proceso que se está desarrollando en la ciudad. De manera sistemática estamos adquiriendo ya las sobremuestras de la encuesta ingreso-gasto de los hogares, que es lo que nos permite tener esta información adicional, y pues para el próximo año tendremos ya finalizado este proyecto, completada la metodología y definida una nueva canasta normativa de satisfactores esenciales para la Ciudad de México. El otro tema que está presente en, digamos, la metodología, el enfoque de valores que está detrás de estos procesos de medición, es cómo hacer compatible tanto el proceso de medición como el proceso de evaluación con una concepción de derechos. Es decir, que no solo son mediciones que tienen que ver con niveles básicos, mínimos, elementales de sobrevivencia, sino qué significa un goce de derechos en las condiciones de desarrollo actual de la ciudad. Es decir, el elemento contextual es muy importante, porque no necesariamente lo que pueden ser considerados los indicadores de goce de derechos de las regiones más atrasadas del país son los mismos que deben estar en lugares como el Distrito Federal. El nivel educativo es una variable clarísima, o sea, ya para nosotros la educación secundaria en el Distrito Federal como estándar de goce o de umbral del derecho a la educación, pues evidentemente es muy rezagado respecto al nivel de desarrollo del Distrito Federal. Puede que no sea así en estados con un menor grado de desarrollo como Guerrero, Chiapas y otros. Entonces, parte del desafío es cómo compatibilizamos el enfoque de derechos en la lógica de la medición y en la lógica de la evaluación. Bueno, este es un proyecto muy amplio, la documentación está disponible en la página de internet del Consejo, y quien ha estado coordinando y encabezando este proyecto es el doctor Julio Volvinic, pues a quien le cedo el uso de la palabra. Gracias, Pablo. Bueno, es un poco larga la presentación, voy a hacer todo lo posible, por irme lo más rápido posible. El tema central es evolución de la pobreza en el DF, pero siempre contrastándolo con lo que pasa a nivel nacional y metropolitano y localidades urbanas y rurales. Y es una presentación distinta a la que habíamos hecho el mes de julio, que dimos una conferencia de prensa en cuanto a las pocas semanas que salieron los resultados del ENIC. Los antecedentes son que en el 2008 el gobierno del Distrito Federal contrató con el INEGI una sobremuestra del ENIC en el DF. En diciembre de 2009 hicimos una presentación pública con los resultados de la evolución 2004-2008. En 2010 se volvió a contratar una sobremuestra y es lo que nos permite hoy ver qué pasó entre 2008 y 2010 en el Distrito Federal. Las dos sobremuestras, no bastaba con el módulo de condiciones socioeconómicas que levanta
el Coneval, porque la metodología nuestra requiere datos de gasto de los hogares y no solo de ingreso. Entonces, este levantamiento se vuelve lo vamos a tener que seguir haciendo, y hoy, aunque no es el tema central, haré una breve presentación de la evolución entre el 96 y el 2010. Antes del 2008 y 2010 también se habían pagado sobremuestras en 2004 y 1996. Entonces conocemos la evolución de la pobreza en el Distrito Federal desde el 96 al 2010, con esas particularidades que hay años intermedios que nos faltan, y lo vamos a contrastar con los resultados nacionales. El método es el MIP, método de medición integrado de la pobreza, y que tiene 3 componentes: NBI, necesidades básicas insatisfechas, ingreso y tiempo. NBI está constituido por salud y seguridad social, que lo manejamos conjuntamente como un solo indicador, bienes durables, vivienda, donde está la dimensión, digamos, del espacio de la vivienda más la calidad de los materiales, agua y drenaje, que son los servicios sanitarios, educación, manejo de basura, energía y teléfono. Todos estos se combinan mediante promedios, usamos números para todos los indicadores, convertimos a indicadores cardinales todos los indicadores y no usamos variables dicotómicas. Siempre cada hogar lleva un número adjudicado en cada uno de los indicadores que usamos, que son muchos más que estos. Por decir algo, en salud y seguridad social son 2 o 3, en vivienda son varios, en agua y drenaje están por separado, etcétera. Y luego ingreso se combina con tiempo, primero, para obtener un indicador de pobreza de ingreso-tiempo, como aquí se obtiene pobreza de ingresos, y la combinación de ambos también promedial, combinando con ponderadores, los valores que obtiene el hogar en cada uno de estos, se obtiene el valor que el hogar tiene en el indicador del MIP, y eso es lo que lo clasifica como pobre o no pobre y el grado de pobreza que tiene. En la medición del 2008 no habíamos hecho una innovación que ya estaba en el tapete, pero no nos dio el tiempo a hacerla, que es la incorporación de las economías de escala en la medición de la pobreza por ingreso. Es muy importante porque se toma en cuenta el hecho de que el costo de vida por persona disminuye a medida que crece el tamaño del hogar, y al revés, aumenta cuando disminuye dicho tamaño. O sea, las mediciones usuales con costo per cápita igual para quien vive solo, y per cápita para los que viven en una familia de 6 o de 8 personas, están cometiendo un error de medición gigantesco. Son muy diferentes los costos, y esto ya lo incorporamos, es una de las... ¿Cómo se hace esto? La línea de pobreza de un hogar es la suma del costo de 2 tipos de satisfactores o bienes requeridos. Son los bienes individuales. Hay que distinguir bienes individuales, los que solo pueden ser usados por una persona, por cada individuo, y los bienes familiares. Su uso por una persona no excluye a otros de usarlo. Los bienes familiares son de 2 tipos: los fijos, que no crecen al crecer el tamaño de la familia. Un refrigerador suele ser suficiente para tamaños usuales de familia, y los variables, que sí crecen, pero menos que proporcionalmente con el crecimiento de la familia. Las economías de escala derivan de ambos tipos de bienes familiares, no de los bienes individuales. En donde está, por cierto, la parte de alimentación es básicamente... no hay economías de escala, excepto en el cocinado y en algunos de los elementos de ahorro de combustible, pero el ingrediente mismo que se consume, ese no hay economías de escala, excepto también en los desperdicios. Bueno, sigamos. En la medición anterior usábamos adultos equivalentes para por lo menos tomar en cuenta la edad de la persona y cómo el costo de un adulto es mayor que el costo de un bebé, etcétera, y usábamos eso. Si se pasan al lado derecho, ven que la fórmula actual es la LPJ, la línea de pobreza del hogar J, es igual a una constante A más un parámetro B que multiplica PJ, que es el número de personas en el hogar J, más una constante C,
que multiplica el número de adultos equivalentes del hogar J. Es una especie de ecuación de línea recta con dos niveles, y de ahí derivan, digamos, las economías de escala del hogar, y entonces cada hogar hay que calcularle su línea de pobreza en función del número de personas y las edades que determinan números de adultos, edades y sexos que determinan adultos equivalentes distintos. Bueno, esta medición se hace en el contexto de la crisis económica mundial, que ha afectado sobre todo el empleo y el ingreso, y que se refleja en que en la ENIC, los datos dados a conocer por el INEGI en la ENIC 2010 muestran que una caída del ingreso promedio por hogar es de 12.3% a nivel nacional, y también significativa, pero menor, 8.11% en el Distrito Federal. Y aquí se ve por deciles. Ahí están en el eje inferior los deciles del 1 al 10, y arriba está el porcentaje de cambio en el ingreso entre 2008 y 2010. La curva roja es del DF y la curva azul es la nacional. Y como se ve, está siempre abajo la nacional, es decir, excepto en el decil 6 donde se juntan, es decir, todos los deciles de nivel nacional vieron más afectado su ingreso que el Distrito Federal. Eso va a explicar que la evolución 2008-2010 de la pobreza por ingresos en el Distrito Federal fue diferente de lo que ocurrió en el país. Esta gráfica es un poquito para mostrar la mecánica. Esta es la curva de los deciles pertinentes del 1 al 6, en el caso del Distrito Federal. Como ejemplo, esta es la curva del 2008, y la de abajo es la del 2010, que está siempre abajo. En la escala de las YES, en el eje de las YES, se mide el nivel de ingresos del hogar expresado en número de veces su propia línea de pobreza. Cuando usa uno estas líneas de pobreza individualizadas por hogar, ya no puede uno expresar en pesos y centavos el ingreso del hogar, sino que tiene uno que expresarlo, lo correcto es el número de veces su propia línea de pobreza. Ese es lo que ordena, por cierto, en deciles a los hogares, el número de veces que supera su... Y entonces aquí se ve cómo al bajar la curva, corta la línea horizontal del 1, la del 1, Miguel, corta con la curva azul y roja más adelante, es decir, un porcentaje mayor de hogares estarán debajo de la línea de pobreza y serán pobres. Es cómo actúa la mecánica de la pobreza de ingresos. Tenemos que explicar estos conceptos que los vamos a usar. Intensidad de la pobreza, la gráfica simplemente muestra que, dada esa línea horizontal gruesa de umbral de la pobreza, esos tres bolitas que están allá abajo, los tres son hogares pobres, están debajo del umbral, pero su grado de pobreza es distinto. El de la derecha, el que está señalando ahora, está más distante del umbral, y por tanto la intensidad de su pobreza es mayor. No basta con tomar en cuenta el número de personas pobres, hay que combinarlo con la intensidad de la pobreza de esas personas pobres. Y vamos a ver que los datos muestran ahora la importancia de tomar en cuenta la intensidad. Y luego este concepto menos conocido de HI, que lo podemos interpretar como incidencia equivalente. Si medimos en un eje la H, en el eje horizontal, que la H es la proporción de personas pobres en la población y la I es la intensidad de la pobreza que acabamos de explicar, veríamos, por ejemplo, que en el punto de arriba, la I alta y H baja, en ese punto sería una situación social en que un municipio o una unidad geográfica tiene un porcentaje bajo de su población en pobreza, pero los que son pobres tienen una altísima intensidad de la pobreza. Y podría ser equivalente la situación a otro municipio o otra unidad geográfica donde es al revés. Muchos son pobres, pero la intensidad de su pobreza es baja. Y eso se podría reflejar en que en el cuadrado de en medio reflejara exactamente la misma situación de los otros dos. Entonces, la HI
al tomar en cuenta estas dos dimensiones, es la medición más adecuada para expresar la situación de una unidad geográfica. Y por último, usamos también uno que le llamamos pobres equivalentes, que es QI. En lugar de multiplicar la intensidad de la pobreza por la proporción de pobres, lo multiplicamos por el número absoluto de pobres. Entonces hay 93 millones de pobres en México. Al multiplicarlo por una I promedio de, no me acuerdo ahorita, 0.5, vamos a tener 40 y tantos millones de pobres equivalentes. Son pobres que se han estandarizado y ya se pueden comparar porque ya tomamos en cuenta al multiplicar Q por I la intensidad de su pobreza. Ahí está un ejemplo abajo, pero me lo salto. Antes de entrar a los resultados 2008-2010, que son la principal resultado que les vamos a mostrar, pudimos terminar en estos días, y está insuficientemente trabajado, y solo son 3 gráficas, la evolución esta 96-2010, y entonces ahí mostramos para los niveles nacional, Distrito Federal, áreas metropolitanas sin Distrito Federal, urbanas, localidades urbanas que son hasta 100,000 habitantes y localidades rurales que son las menores de 2,500, la evolución tanto de H, la proporción de pobres, como de HI del 96, luego 2004, 2008 y 2010. Entonces ahí se aprecia, por ejemplo, que a nivel nacional pasamos de 86.17% de pobres en el 1996 al 82.77% en el 2010, pero con algunas fluctuaciones que ahí se aprecian. Hubo una baja muy fuerte hacia el 2004 y luego lo que hay son 2 aumentos sucesivos de 2004 a 2008 muy leve y de 2008 a 2010 ya no tan leve. Y lo mismo pasa con la HI, baja y luego esa continúa bajando hasta el 2008 y luego tiene un repunte y ahí se puede comparar con la del Distrito Federal. En términos del Distrito Federal, que es nuestro tema central, el cambio 96-2004 fue el más veloz de todas las áreas geográficas, bajó muchísimo la pobreza, como ven ustedes ahí del 67 al 53, y la HI de 27 a 17, que es una baja proporcionalmente altísima, pero luego se recupera de 2004 a 2008, cuando en otras unidades geográficas siguió la baja o hubo una recuperación muy lenta, como ocurrió a nivel nacional. Este es un tema que tratamos en la primera conferencia de prensa que dio el Evalúa, porque es muy poco claro ese repunte de la pobreza en el DF de 2004 a 2008. Fue un repunte solo en la pobreza de ingresos, no en necesidades básicas, no en pobreza de tiempo, y está explicado por algunas fuentes de ingreso que son verdaderamente muy mal captadas por la CENIC, que son la renta de la propiedad, sobre todo, que es un ingreso poco importante, pero que se cae estrepitosamente de un año a otro y tiene fluctuaciones. Entonces, estadísticamente no es significativo el cambio, y entonces es dudoso ese fenómeno. Eso en parte explicaría lo que vamos a ver con mucho detalle de lo que pasó en el DF H del 2008 al 2010, disminuye la incidencia de la pobreza en el Distrito Federal cuando en el resto del país aumenta. Es probable que eso se deba a que 2008 estaba sobreestimada la pobreza, más que a un comportamiento distinto. Como se había sobreestimado, ahora al estimarlo mejor, digamos, es probable que se corrija la tendencia, ¿no? No tenemos otra explicación. Las gráficas que siguen muestran lo mismo. Por cierto, también pusimos rural, déjenme mostrarle esto, porque está muy claro que el comportamiento rural ha sido distinto. La baja se mantiene
en los 4 periodos observados, aunque hay un repunte entre 2004 y 2008, es muy claro en HI la baja, pero se va desacelerando la baja en la pobreza rural. En cambio, en las otras baja y repunta, que es la tendencia general que encontramos. Y la pobreza por ingresos es donde el caso del Distrito Federal es muy espectacular. Hay una baja espectacular aquí y luego un repunte muy alto que no ocurre en las otras áreas a nivel nacional, no ocurre en las zonas metropolitanas. Vean ustedes que se queda igual, incluso en las localidades urbanas sigue bajando, y es ese comportamiento raro de los ingresos